posición clara. En el acto de cierre de campaña, Talvi adelantó que la tarea por delante es enorme y recordó cuando el partido tenía 4% de intención de voto 15 meses atrás. Y no sabemos realmente a dónde vamos a llegar. Pero lo que está claro es que estamos de nuevo en la cancha. Y que nadie va a poder prescindir del Partido Colorado. Nadie. Estamos en la cancha. Estamos en la cancha, sea para gobernar, sea para acompañar, gobernando en coalición, sea para controlar a un frente amplio con minorías parlamentarias. Luego de la presentación en el Club Larre Borges, el candidato inició una gira por el interior del país para la realización de actos finales antes de las elecciones del 27 de octubre. Nosotros no nos disfrazamos de otra cosa, no acomodamos el cuerpo a como venga la mano. Este partido es ballista y va a seguir siendo ballista. Muy buenas tardes, Ernesto Talvi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Gracias por la invitación. Uno podría decir un poco más descansado porque terminó la gran cosa, pero me imagino que no. No, que no descansar terminó, nada todavía. Victoria, cerramos campaña en Montevideo, pero todavía nos quedan 8 departamentos del interior para cerrar campaña, pero quisimos hacer una cosa simbólica. No queremos cerrar en Montevideo porque el interior importa y el interior está pasando por un momento muy difícil. La economía del interior está muy deprimida y creo que en Montevideo no tomamos conciencia de eso. El campo no anda y no anda nada. No anda la construcción, no anda el comercio, no anda la industria. Estuve 4 días en Río Branco, hace 4 días, perdón, viendo la siembra de arroz y realmente una cadena productiva extraordinaria por su rendimiento y calidad. Está en la lona y es impresionante ver a los pueblos que viven del cultivo de arroz transformándose en pueblos fantasmas con un montón de gente sin empleo. Impresiona la depresión económica que hay en el interior del país. Así que vamos a cerrar en el interior como una forma de decir el interior nos importa tanto como Montevideo. Bien. Se le escuchaba en el spot recién, en el video del cierre en Montevideo, hace referencia, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No. Lo que está clarísimo es que no se va a poder prescindir del Partido Colorado, gobernando, en coalición o controlando, ¿no? El gran tema es que pareciera que nadie va a poder prescindir de nadie, porque a la luz de las últimas encuestas, de lo que puede llegar a ser la conformación final del Parlamento, sí o sí va a haber que, bueno, apostar a acuerdos, ¿no? Y originalmente, usted, entre otros, también se mostraban más reticentes a ciertos acuerdos con ciertos líderes. Hoy, ¿en qué estamos? Hoy, ¿cuál sería el acercamiento con un Manini Ríos, con un Luis Lacalle Pou, con un Frente Amplio, en caso de que, efectivamente, bueno, todo pase por formar coaliciones? Victoria, siempre estábamos destinados a tener que formar acuerdos. El Frente Amplio es una coalición que comparece como un solo partido a la elección, pero es una coalición que además alberga posiciones muy diferentes entre quienes, creen que Venezuela y Cuba son democracias originales y pintorescas y aquellos que hoy dicen, poco tarde, que Venezuela es una dictadura. O sea que el tema es cuán numerosa y compleja es la coalición. Si hubiéramos tenido del otro lado a los partidos tradicionales, diría que la coalición hubiera sido relativamente sencilla de congeniar y de compaginar. ¿Con un cabildo abierto también? Con cabildo abierto hay un tercer participante que creo que está a más distancia de las posiciones que blancos y colorados tenemos, que aunque tienen diferencias y matices, sin duda tienen mucha más cercanía. Además tienen la virtud de que son 2 partidos con 183 años de vida. A mí me dicen, pero tú también sos nuevo en política. Yo soy nuevo en política, pero yo estoy en un partido con 183 años de vida que tiene trayectoria, historia, principios, que me contiene. Yo no puedo hacer cualquier cosa. De hecho, haber elegido estar en ese partido ya me hace previsible en cuanto a mi conducta. Ahora aparece un actor nuevo. Vamos a ver qué representación parlamentaria tiene. Eso fue lo que dijimos desde el principio.
Y después del 27 de octubre, cuando veamos qué representación tiene cada partido, ¿La última quién va a encuesta liderar. le dice algo? ¿Le genera alguna percepción diferente? La última encuesta que presentó Opción, La que que lo nos coloca dio por debajo del Frente Abierto. 2 puntos abajo de Manini, es una entre tantas. La mayoría de las otras nos dan en torno de 16, cómodamente arriba de Manini, pero de vuelta, yo respeto el trabajo de las encuestadoras, son todas serias. Ya sabemos lo difícil que es hoy para las encuestas poder tomarle el pulso a la temperatura del electorado. Un mes antes de la interna, Victoria, todas las encuestas menos una nos daban perdiendo feo con Sanguinetti. Una semana antes de la interna, una nos daba perdiendo, 3 nos daban empate técnico y una sola ganando. Ganamos por 21 puntos. Dimos un batacazo. Yo creo, me puedo equivocar, pero creo que el Partido Colorado va a dar un batacazo en octubre, que va a votar muchísimo mejor de lo que están diciendo las encuestas. Es la conjetura que hago, que va a pasar un fenómeno muy similar al que pasó en la interna, porque este es un partido que es el único, después de 14 años fuera del poder, que ha procesado una renovación prácticamente total y completa de sus cuadros políticos, técnicos y profesionales con el triunfo de Ciudadanos. Acá se impuso como mayoría un proyecto político que es nuevo y que le da la identidad, que le da el programa y que le da buena parte de los elencos políticos, técnicos y profesionales que el Partido Colorado tiene para ofrecerle a la ciudadanía. Vamos a jugar un rol muy importante en cualquier hipótesis. Bien. Y le estamos pidiendo a la ciudadanía que nos dé la confianza, porque cualquiera que sea el rol que vayamos a cumplir, vamos a ser una fuerza que va a estar empujando por las transformaciones indispensables que el país precisa. Permítame una pregunta, saliéndonos de todas las definiciones de progresista, liberal, internacionalista versus nacionalista, conservador. Salgámonos de ahí por un momento, ¿Cómo no? Porque veníamos conversando de un tema que va a suponer un desafío enorme, sea para un cuarto gobierno del Frente Amplio, sea para cualquier, y más que nada para si el nuevo partido político encara justamente este gran desafío, ¿no? Que es la inseguridad, pero no la inseguridad de las rapiñas, hablamos de otra cosa. Hablamos de lo que, por ejemplo, va a pasar este viernes, que es una manifestación de médicos, de maestros. Hablamos de la rotura de un contrato social, de pérdida de valores. Hablamos de algo que va más allá de lo que puede llegar a ser un Ministerio del Interior o la policía. Eso está clarísimo, ¿no? Sí. ¿Tiene análisis eso para usted? ¿Tiene explicación cuando hay indicadores estadísticos que dan cuenta de una realidad en lo que tiene que ver con pobreza, distribución de riqueza y demás? Que es buena, que es positiva y que es innegable. Sí, la tiene. Nunca esto es de una dimensión, ni simple, pero hay una dimensión fundamental que explica buena parte del deterioro que estamos viviendo como sociedad, y es que ¿Cuál? El sistema educativo uruguayo está quebrado. Así de simple, Victoria. Tenemos que mirar el problema de frente y decir, este sistema está quebrado. No porque no hayamos hecho esfuerzos. En los últimos 14 años, el Frente Amplio volcó enorme cantidad de recursos a la educación. Aumentó el número de vínculos laborales en 43.000. Eso implicó que el número de funcionarios, docentes y no docentes, por alumno se multiplicó por 2. Implicó que el presupuesto se multiplicó por 3 por alumno, de $1.000 a $3.000 por alumno. Sumó mucho estudiante al sistema. Sumó, trajo. No al de inicial, primaria y secundaria. De hecho, por razones demográficas, bajó en 40.000 el número de chiquilines que hoy estudian en todo el ciclo de inicial, primaria y secundaria. Pero sí multiplicamos por 2 el número de funcionarios, por 3 el presupuesto. Hoy gastamos $1.200 millones comparables, más que los que gastábamos en el 2004. ¿Y qué obtuvimos como resultado? Del otro lado, que en las pruebas de matemáticas a nivel liceal los chiquilines les va peor que hace 14 años, y que en las pruebas de primaria, en lectura y escritura, matemática y ciencia, de acuerdo a las pruebas que administra la UNESCO, a los chiquilines les va peor que hace 14 años. Pero tal vez, o sea, le pusimos recursos. Pero por un resultado de PISA tenemos gente que ya no respeta ni al maestro ni al médico. ¿Es tan lineal? Tenemos jóvenes, la mitad de los que nacen en el país, lo he dicho en este programa, Victoria, y lo repito 1000 veces, porque es la foto de la fractura social del país. La mitad de los jóvenes nacen en los cinturones de pobreza, 19 de 100 terminan el liceo, sin educación, sin posibilidades de integrarse
a la sociedad formal, los condenamos a la informalidad, a la changa, al Mides, al delito o a la droga. Está fracasando el sistema educativo y, por ende, esa exclusión que se genera en el país se va acentuando a medida que el tiempo pasa. Y no solamente eso, sino que estamos generando una profunda desigualdad con esto. Es impresionante ver los resultados académicos del quintil superior de ingresos con los del quintil inferior de ingresos. O sea, el quintil superior tiene resultados académicos de un liceo en París y el quintil inferior de un país africano. En Uruguay hoy coexisten África y Francia. Esta es la fotografía de la brutal desigualdad que hay en el país. Si a la mitad de los chiquilines que nacen en el país, Victoria, los condenamos a la nada, a la informalidad, a la changa, al Mides, al delito, a la droga, ¿qué sociedad pretendemos tener? Esta que tenemos hoy. Más TV planas, más celulares, más autos, más motos, pero más fracturada, más agresiva, más violenta, más crispada. Bien. Es imposible construir valores si uno no tiene un sistema de educación pública que le permita a cualquier chiquilín que nazca en el territorio de la República pensar que puede tener un futuro distinto a aquel que marca su geografía, el lugar en el que nació. Por eso nosotros estamos proponiendo, primero y antes que nada, una transformación integral del sistema educativo, empezando por los cinturones de pobreza, para revertir liceos, los 136 liceos que ya me conocen, cuando no me conocía nadie. Sí, lo conocían por los decían 136. Tal y ¿quién es tal? Ah, el de los 136 liceos. Y dije, bueno, qué suerte, nos asocian con algo que tiene que ver con una propuesta. Permítame abrir el panel. Que es lo que no hemos podido hablar en la campaña, de propuestas. Hablando de propuestas, y lo dejo planteado y abierto al panel. Justamente los 136 liceos que usted ha contado incluso en este mismo programa, que requerirían financiamiento de organismos internacionales y demás. Nada que parezca sencillo ni rápido. Tal vez lo mismo con otro tipo de medidas, ¿no?, que usted promueve. Usted y otros líderes de otros partidos. La pregunta es cómo estas propuestas que tienen que ver con la matriz básica, ¿no?, de un país que quiere salir adelante, como es la educación, por ejemplo, ¿cómo se va a alinear con el proyecto de ley de urgente consideración que plantea y que también arrastra a la educación el Partido Nacional, en caso, por ejemplo, que fuera justamente electo presidente Luis Lacalle Pou? Se lo pregunto a usted, pero también lo abro al panel para que desde allí se pueda visualizar ¿Cómo se van a complementar o a intercalar los posibles acuerdos, los criterios de urgencia? A ver, doy un titular nomás para que participe el panel, Victoria. La ley de urgente consideración es un dispositivo jurídico, normativo. O sea, que un gobierno se plantee la posibilidad ante... Yo digo, vamos a tener que actuar como bomberos y como arquitectos del porvenir. Sí. Acá va a haber incendios que apagar. Tenemos las cuentas públicas fuera de control, tenemos esta situación social de la que hablaba, una situación de inseguridad que ya no se soporta. En fin, entonces, no es una mala idea pensar en un dispositivo institucional jurídico que nos permita en los primeros meses del próximo gobierno trazar las grandes reformas que van a marcar a todo el resto del periodo. Entonces, una cosa es el dispositivo jurídico y otra cosa es qué le vamos a poner adentro. Entonces, si hablamos de la transformación productiva, que nosotros estamos proponiendo reactivar y poner como punta de lanza el desarrollo al campo, porque si el campo anda, atrás vamos todos, pero además tiene la gran virtud de que es la única locomotora económica que permite generar desarrollo armónico en todo el territorio nacional, reteniendo a la familia rural en el campo y a la gente en el interior. Entonces construye entramado social. Tenemos que saber qué tipo de país queremos ser. Yo quiero ser como Nueva Zelanda, un país de granjeros, de agricultores y de productores. Primero y antes que nada, agropecuario y agroexportador, es lo que somos. Después turístico, por supuesto que también, logístico, por supuesto que también, tecnológico y cultural. Pero si no me anda la locomotora, no anda nada. Bien. La educación, reorganizar el Ministerio del Interior, revertir la fractura social. Nosotros estamos proponiendo 936 liceos. Hay otra y... algo que se deja habitualmente afuera, pero que también exige cierta urgencia y tiene que articularse con la visión productiva, es la crisis medioambiental en la que está metido el país.
porque 2 años más de cianobacterias y vamos a arruinar la industria turística. Bien. Alfredo. Yo lo agarro por otro lado. Ernesto venía con el estereotipo, la etiqueta del neoliberal Chicago Boy, pasa a ser candidato y pasa a ser casi un vallista socialdemócrata. Hoy está oscilando un poquito, porque no te está rindiendo eso aparentemente. Y 3 cosas puntuales. Dijiste que estabas más cerca de Martínez que de Manini. ¿Eso se mantiene todavía? ¿Fue un error dejar a Bordaberry afuera y que la derecha se te fuera con Manini? Y lo otro es, con Cabildo Abierto no hacemos coalición y hoy el discurso está cambiando. La coalición, si ganan, es un hecho. Explícame un poco todo el proceso que... ¿Cómo no? Alfredo, bien importante. Lo primero, si tú repasás, nuestro discurso no ha cambiado nada. Nosotros tenemos un proyecto de país, es un proyecto de país que tiene raíces vallistas, eso es lo que soy, primero y antes que nada. Cómo me califiquen es otra cosa. Yo sé lo que soy, sé del hogar que vengo y las convicciones que tengo. Es un proyecto de raíces vallistas, transformador, vanguardista, que realmente cree en las posibilidades del Uruguay de reconstruir un pequeño país modelo como el que éramos hace apenas 3 generaciones. Hoy, como se te ve en otra óptica, simplemente porque no estás compitiendo en la interna contra una figura de proporciones épicas, y entonces era David contra Goliat y despertábamos todas las simpatías. Una vez que ganamos la interna, yo no cambié, cambió la perspectiva desde que la gente te mira y entonces te miran con lupa y te prestan más atención. Pero si seguís mi Twitter nada más, que sirve como historia, vas a ver que las mismas cosas que decíamos del Frente Amplio, de Manini, de esto y del otro, las decíamos entonces. Segundo, lo de Pedro Bordaberry. No todo, y esa es la cultura de Ciudadanos, es cálculo electoral, Alfredo. Lo de Pedro Bordaberry era, primero y antes que nada, profundamente injusto. Él anunció que se iba irrevocablemente de la política sobre la base de su anuncio de que se iba. Otros que quizás no hubiéramos salido a la política salimos. Se compitió por 9 meses, un montón de dirigentes de todo el interior y invisibles para el Observatorio Nacional, que trabajaron por 9 meses dejando atrás esfuerzo físico, financiero y emocional para vertebrar cómo los partidos íbamos a comparecer a la elección. Las listas a diputados y quiénes iban a acompañar, esas listas cómo iban a acompañar las corrientes nacionales. Ahora aparecía un jugador que quería entrar en las semifinales sin haber jugado los cuartos de final. Y ¿cómo le decíamos a toda esa gente que trabajó? Mirá, ¿sabes qué? Todo lo que hicimos hasta ahora no vale. Empezó el partido de nuevo. No es justo, punto. No era justo, volvería a tomar la decisión. Me iba a ganar unos votos por derecha, no tengo ni idea. No es justo. Y si no es justo, no hay cálculo electoral que valga. No es justo, punto final. Con Manini, dijimos desde el principio, están los registros. Nosotros vamos a esperar al 27 de octubre para ver qué representación parlamentaria tiene Manini. Por ahora era un partido nuevo, no sabemos cuál va a tener porque es nuevo. Cuando sepamos la que tiene, veremos. Mientras tanto, yo voy a trabajar para que el Partido Nacional y el Partido Colorado, que tienen afinidades históricas, porque son 2 partidos de cuño democrático, republicano y liberal, tengan el 50% más 1, y si Pablo Mieres vota bien, 50% más 1, más algunos puntos más. Y las mayorías estaban ya consolidadas. Digo, hoy esa no es la realidad. Y si esa realidad se concreta después del 27 de octubre, nos tendremos que sentar a la mesa los que vamos a conformar la oposición y construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, que yo asumo, he dicho que está agotado, está terminado. Bueno, tendremos que construir un proyecto alternativo y dependiendo de cómo quede la correlación de fuerzas, alguien le va a dar esa impronta. Así que no era una negativa a cerrarse, a sentarse a la mesa, era simplemente una evaluación de la situación en la que estábamos. Hasta después del 27 de octubre, no sé, y después del 27 nos sentamos y vemos. Tenemos que hacer una pausa, Talvi, pero dejamos planteado para el próximo bloque. ¿Qué le parece entonces lo que planteaba Bordaberry sobre que tanto a usted como a Martínez le faltaba el liderazgo que sea más claro todavía?
Y partiendo de allí, obviamente no creo que esté en concordancia con lo expresado por Bordaberry, pero sí me parece que vale la pregunta, ¿cómo puede ser entonces que un Martínez entienda que tiene afinidad con sus propuestas y viceversa? Versus lo que usted acaba de decir, que hay más afinidad histórica y tradicional, Partido Nacional, Partido Colorado. Finalmente, ¿qué está pasando con las ideas? ¿Mutan? No, Victoria. En cuanto a lo primero, de los liderazgos, por suerte, en una democracia, los liderazgos los define la ciudadanía, no alguien que opina mirando desde la tribuna. La ciudadanía se pronunció de manera categórica y contundente en la interna, nos dio el triunfo, por ende nosotros estamos liderando el Partido Colorado. Así que el veredicto que a mí me importa es el de la ciudadanía. Bien. Los demás la pueden segunda parte decir de la pregunta me la responde después de la pausa, ¿puede ser? Porque me están indicando la tanda y tenemos que comentarles además que para sentirte bien y verte bien este verano, todo está a tu mano para combatir adiposidades localizadas, flacidez, ese rollito que no te gusta cuando te pones el bikini, para esa celulitis rebelde, la vanguardia en estética como siempre la vas a encontrar en Beauty Planet. Agenda tu consulta sin costo para armar tu plan a medida llamando al 2711-9115, visitando su web o las redes sociales. Hay 25% de descuento, hay planes a medida. No te olvides de mencionar este programa porque así vas a tener un descuento adicional. Trabajan con todas las tarjetas, hasta 6 cuotas, Visa, Master, Diners, American Express y Cabal. Y con OCA, hasta en 12 cuotas sin recargo por todo el mes de octubre. Pausa y ya retomamos y enganchamos la segunda parte de la respuesta, Talvi. Ya venimos.